Nos enlazamos hasta la capital de los Estados Unidos con nuestro corresponsal Armando Guzmán. Armando, qué gusto saludarte en Washington. Muy buenas noches. Saludos, buenas noches. El gusto es mío. El gusto es siempre de estar contigo. Déjame decirte, el impacto ha sido tan grande que no hay un solo diario, un solo periódico importante en este país que no tenga editoriales acerca de esto precisamente. Y son diarios desde los más pequeños hasta los más importantes como el Wall Street Journal. El Wall Street Journal tiene una pieza de opinión el día de hoy bastante fuerte en la que dice que la responsabilidad principal de los presidentes y de los gobiernos es salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Y no están hablando de México y del presidente de México, están hablando del presidente de los Estados Unidos y de lo que ocurrió en México. Ese tipo de cosas tiene un impacto muy fuerte aquí también, porque los demás lo repiten y entonces te encuentras con que en Estados Unidos no hay solamente una voz que hable por todo el gobierno, como ocurre en México, un presidente que habla por todo el país. Aquí también tenemos uno que habla por todo el país y a veces con resultados muy malos, pero habla por todo el país. El Departamento de Estado, que es como cuando habla el canciller en México. Pero aquí también tenemos a los miembros del Senado, que no están de vacaciones como el resto del Congreso. Están sesionando aquí en la Cámara de Senadores. Y entonces todos ellos tienen un punto importante que decir. Y el más molesto, el más irritante de todos, es en el que insisten en que debe haber el hecho de que o asesores militares o militares trabajando con los militares mexicanos dentro de México para tener algún tipo de solución y llevar a la captura de los responsables y hacer justicia con lo que ocurrió en el norte de México. Esto mismo lo ves en los senadores más importantes y después, como te digo, en todos los diarios que en todas sus columnas de opinión tienen este tipo de mensajes, y eso hace mucho daño al final a la relación, a Salvador. Claro, Armando, y es que hablamos, sí, de ciudadanos estadounidenses, bueno, tenían la doble nacionalidad, pero finalmente eran ciudadanos estadounidenses, pero también hablamos de integrantes de una comunidad que tiene mucho poder en Estados Unidos, una comunidad religiosa que también tiene poder político, la comunidad mormona. Efectivamente, y el gobierno de México le envió 2 cartas ayer, por ejemplo, a Mike Lee, que es uno de los senadores federales. Cada estado tiene 2 senadores en Estados Unidos. Y el senador Mike Lee del estado de Utah, en donde el 90% de la población es mormona. Lo mismo que a Mitt Romney. Y a Mitt Romney lo recordamos todos porque trató de quitar a Barack Obama en el 2008, en el 2012, perdón, tratando de competir contra él por la presidencia. Él también es mormón, él también es senador por el estado de Utah y él también es alguien muy mesurado y a pesar de su mesura, él es uno de los que más ha insistido desde ayer en que México debe abrir las puertas, debe trabajar con el FBI, con los asesores militares y dejar que haya una cooperación para que la gente responsable de esta tragedia vaya a la justicia. No es que quieran ellos ser quienes persigan a esta gente, quieren ser ellos los que participen junto con México en la persecución, la captura y el castigo de esta gente. Y entonces, ese tipo de cosas, sí. El canciller mexicano decía hoy que esperaba que el rechazo y el decir gracias, pero no gracias, nosotros lo podemos hacer solos, que eso fuera a tener algún tipo de impacto negativo en el gobierno de Estados Unidos, y seguramente no lo tendrá. Pero lo que con ese compromiso se adquiere es a que México entregue resultados y los entregue relativamente pronto, Salvador. Bueno, pues estaremos muy atentos, Armando. De entrada, se escuchan discursos totalmente opuestos. Por un lado, desde Estados Unidos, hablando de la necesidad de revivir esta guerra sin cuartel contra los cárteles. Donald Trump llamaba incluso a desaparecerlos de la faz de la tierra. Y por otro lado, el presidente López Obrador que dice, no más guerra, no quiero hacer más guerra en México. Y es que hay una cosa, y eso es importante. Estados Unidos tiene que entender que en México nosotros ponemos a los muertos. Claro. Es cierto, ha habido muchos. Pero una cosa es decir, bueno, tengan ustedes su guerra allá y si se mueren más, pues qué lástima. Y otra es decir, oye, no, vamos a tener, ustedes son los consumidores, ustedes son los de las armas, ustedes tienen que hacer también algo de su lado, pero no solamente pongan ustedes las ideas y el castigo y los discursos y nosotros vamos a poner a los muertos. Eso no se puede hacer. O sea, tiene que haber algún balance.
Y Sin ese duda. balance va a encontrarse. Algo último que es muy importante, Sí. la Casa Blanca y la Presidencia de México están en buenos términos y eso ayuda muchísimo también, Salvador. Sin duda, hay buena comunicación y eso es algo que se ha mantenido entre estos dos gobiernos. Estaremos muy atentos, Armando. Por lo pronto, como siempre, muy ilustrativo conversar contigo allá en Washington. Te agradecemos mucho, Armando. Muy buenas noches. Gracias, Salvador. Buenas noches. Armando Guzmán, corresponsal en Washington de El Heraldo Media.